Bien, ¿qué tal? Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a la clase número 23 de Matemáticas para Dirección de Empresas y esta es una clase de ejercitación, ¿ya? Vamos a utilizar lo que vimos al final de la clase anterior respecto de límites, lo que llamábamos álgebra de límites, ¿ya? Bueno, ahí tiene el PDF a su disposición, como siempre ahí, si usted lo revisa. Por supuesto, al principio lo que va a aparecer es el recuerdo, ya el recuerdo de lo que se vio al último en la clase anterior. Lo que llamamos álgebra de límites, en resumen, era que los límites se separan, los límites de la suma de los límites, lo mismo con la resta, lo mismo con la multiplicación. La multiplicación de los límites es el límite de la multiplicación, ¿no es cierto? Eh, Siempre y cuando los dos límites existan de antemano, ¿no? Tal cual como dice el enunciado del teorema. Lo mismo con la división, lo mismo con la potencia, y si tienes una constante multiplicando una función, la constante sale hacia afuera multiplicando el límite. ¿Ya? Estas son todas las grandes propiedades del álgebra de límite. Y ahora, bueno, en realidad lo único que hay que hacer es tratar de ponerlas a prueba, ¿no? Pongámoslas a prueba, tratemos de utilizarlas de algún modo. Entonces, veamos el ejemplo número uno. Veamos el ejemplo número uno que mencionan ahí. Dice, suponga que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 1. Ya. Entonces tenemos asegurado de antemano que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 1. Usted ni siquiera conoce la f, no conoce nada, solo sabe eso. Y sabe además que el límite de g de x cuando x tiende a 0 es 5, ¿no? ¿Eso es lo que dice? Sí. No, es menos 5. Menos 5, ya. Entonces le pide calcular el valor de el límite de una combinación entre ellas, entre estas cosas, ¿no? Lo voy a poner en rojo. Lo que hay que calcular acá en rojo es el límite cuando x tiende a 0 de 2 veces f de x menos g de x dividido por f de x más 7 a la 2 tercios. Bien, ya, lo que hay que calcular es eso. Y ahora, recuerde, por el álgebra de límites, nosotros sabemos que ambos existen y tienen los números concretos. Tiene este que vale 1 y este vale menos 5. Entonces, para calcular este límite, en primer lugar, este límite sí que va a existir, porque estos dos existen y no hay ningún problema en el denominador, por ejemplo. Ya, si usted lo evalúa, no le va a quedar nada de la forma 0 partido por 0. Eso es lo primero. A ver si me apaño este plumón. Entonces, desarrollo. Bien, entonces, para calcular este límite, el álgebra de límite nos dice lo siguiente. Dice que el límite cuando x tiende a 0. Voy a copiar lo mismo que está en rojo, ¿ya? Este es el límite que queremos calcular. Lo voy a copiar tal cual. Este límite, por el álgebra de límites, usted sabe que es llegar e introducir el límite hacia adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que le va a quedar, esto es exactamente igual a lo siguiente, por el álgebra de límites. Va a ser S2, lo puedo sacar hacia afuera, va a ser 2 veces el límite de f de x, ¿ya? Menos el límite de g de x. Estoy haciendo un montón de pasos al mismo tiempo. Espero que esté claro. Básicamente, a medida que escribo esta cosa, lo que estoy haciendo es básicamente, como tengo el límite de una fracción, el límite de una fracción es la fracción de los límites, ¿cierto? Por supuesto, ahí en el PDF está con más desarrollo en realidad, pero lo que está haciendo acá es el límite de esta fracción. Primero tú metes el límite arriba y el límite abajo, porque podemos hacer eso, ¿cierto? La división de los límites es el límite de la división. Entonces, tengo un límite de una división, se va para arriba y se va para abajo. Y luego, una vez que está arriba,
tú aplicas las propiedades de que separa la suma, en este caso la resta, y separa las constantes hacia afuera. Entonces, arriba va a salir S2, te va a quedar dos veces el límite de f de x. Esto es una f, no quedó muy bonita la f. Y luego S menos queda afuera y queda a veces el límite de g de x. Y abajo, en el denominador, como tenemos una potencia, queda afuera esa potencia, ¿no es cierto? Va a quedar el límite elevado a 2 tercios, el límite enterito elevado a 2 tercios, y es el límite de f de x. Y luego queda el límite de 7. Recordemos que el límite de 7, el límite de una constante, como no depende de x, no es nada más que 7. Bien, este es el límite de f de x más, y el 7 queda afuera, ¿no? En primer lugar, uno debería considerar el límite de f de x más 7, ¿ya? Pero se puede separar porque suma y el 7 es constante, entonces te queda el límite de f de x y el 7 queda aparte. Bien, vale, la idea entonces es esa, ¿no? Ahí está, insisto, que está mucho más detallado en el PDF, está paso por paso lo que hay que hacer. Paso por paso significa utilizar lentamente el álgebra de límites, ¿ya? En última instancia, después uno ya lo ocupa súper rápido y llegas inmediatamente a esto, que es simplemente es llegar y reemplazar los valores que te dan, ya no es nada más que eso. Entonces, volvemos a esta cosa de acá. Sabemos que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es 1, entonces arriba lo reemplazo, 2 por 1. Menos el límite de g de x que es menos 5, entonces queda menos 5, ¿no es cierto? Dividido por el límite de f de x, que es 1 de nuevo, más 7 elevado a 2 tercios. ¿Ya? Y ahora simplemente calculas ese número. Entonces, ¿cuánto me va a dar la respuesta al final? Lo voy a escribir aquí arriba de inmediato. Es 2 por 1 menos 5. Te queda un 7 arriba y abajo te queda 8 al cuadrado sobre la raíz cúbica. Y eso es un 2 al cuadrado, que es 4. 7 cuartos. Será la respuesta. Bien, entonces, al final, en resumen, una vez que usted ya entendió el álgebra de límites, que consiste en hacerlo paso por paso e ir metiendo el límite donde haya que ponerlo, al final, si usted se da cuenta, no es nada más que llegar y reemplazar los valores aquí. No es nada más que reemplazar los valores acá del límite. Fíjese, le aparece acá, usted reemplaza por el 1, por el menos 5 y por el 1. Al final, en este tipo de ejercicios, no hará nada más que hacer eso. Ya, hay otros ejercicios en que hay que hacer muchas más cosas, pero en este tipo de cosas se resume así nomás. Suena como el canal de YouTube. Te lo resumo así nomás. Bien, otro ejemplo. Ya voy a tener que utilizar el rojo a cada rato nomás. Esto está muy malo. El tema es que, como son clases online, no nos entregan plumones y se nos acaban. Necesito plumones nuevos. Ya, entonces suponga ahora, por otro lado, esto es muy parecido al anterior. Suponga que tenemos dado que el límite de f de x, ahora cuando x tiende a c, y ahora ni siquiera le dan el c, solo se lo dicen, cuando x tiende a c. Imagínense que el c está fijo, es un c concreto, pero que está escrito en abstracto. El límite de f de x es 5 cuando x tiende a c, y el límite también cuando x tiende a c de g de x es 2, menos 2, perdón. Ojo que hay una cosa que no mencioné como detalle, es un detalle importante.
en el sentido de que pasa a ser como detalle porque después uno lo obvia. Que es que cuando tú quieres utilizar el álgebra de límites, ¿ya? En el teorema te dice que en la hipótesis del teorema al principio tienen que existir estos dos límites, ¿cierto? Que es lo que nos están dando acá. Una vez que existen, tú los ocupas nomás. Pero importante detalle es que el x en ambos límites tiene que tender al mismo punto, ¿sí? En ambos lados, x tiende al mismo lado, x tiende a c. ¿Bien? Al mismo lugar en ambos casos. Como en el ejemplo anterior, ambos tendían a cero, ¿sí? Si uno tiende a un límite y el otro tiende a otro, no puedo hacer nada al respecto. No puedo hacer absolutamente nada porque son límites totalmente independientes el uno del otro. No tienen nada que ver, ¿bien? Entonces tiene que usted fijarse que x en ambos casos tiene que tender al mismo lugar si es que quiero operarlos de alguna forma con el álgebra de límites, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le pide acá la parte A calcular el límite de la multiplicación. Cuando x tiende a c de f de x por g de x. Bueno, por el álgebra de límites sabemos que esto no es nada más que la multiplicación de los límites. ¿Ok? Esto no es nada más que la multiplicación de los límites. Entonces, lo que significa que, de nuevo, no es nada más que evaluar 5 por menos 2, que es menos 10, ¿no es cierto? Eso es todo. Entonces, de ahí en adelante vienen algunos ejemplos más que son como similares a lo que se hizo en el ejemplo anterior, pero la idea es muy parecida. Entonces, por ejemplo, en el límite b, que es calcular dos veces, es casi lo mismo que en el a, de hecho. En este caso, bueno, es la misma cosa de antes, pero además, este 2, tú sabes que como es una constante, lo puedes sacar afuera, entonces te va a quedar dos veces este límite. Y ya sabemos que ese límite es menos 10, entonces inmediatamente va a ser menos 20, ¿ya? Nuevamente es lo mismo que estaba antes, pero multiplicado por 2. Ese 2, entonces en resumen, ese 2 da lo mismo si está acá, multiplicando el límite, o está dentro, ¿bien? El 2 tiene esa propiedad porque es una constante, puede estar adentro, puede estar afuera, ¿bien? Eso es álgebra de límites. Bueno, luego viene el límite, el ejemplo 3, por ejemplo, la parte C, perdón, el ejemplo 2, parte C, f de x más 3g de x, que de nuevo es lo mismo que hacer álgebra de límites, separas la suma y el 3 lo sacas hacia afuera, y finalmente el límite de f de x dividido f de x menos g de x. ¿Ya? Entonces me voy a saltar el C, vamos a hacer el D, que yo creo que la idea ya deben haberla entendido, me imagino, espero. El límite cuando x tiende a C de f de x dividido f de x menos g de x. Ya, nuevamente observe que en todos los ejercicios le preguntan por el límite cuando x tiende a c, porque ese es el límite que conocemos cuando x tiende a c. Si le preguntaran por otra cosa, no tendríamos idea de cómo hacerlo, no tendríamos la información para poder resolver el ejercicio. Bueno, entonces insisto, con el álgebra de límites, ahora lo voy a hacer un poco más separado. Esto va a ser, no, más bien, puesto que tengo el límite de una división, esta va a ser la división de los límites. Entonces va a ser el límite de f de x dividido el límite de esta resta, f de x menos g de x. Cuando x tiende a c, cuando x tiende a c. Ya. Y lo que está abajo se puede separar porque es una resta de límites, pues, ¿no es cierto? Entonces arriba va a ser el límite de f de x, tal cual, esto no voy a hacer nada. Y lo que está abajo es la resta de los límites, pues el límite de f de x menos el límite de g de x.
cuando x tiende a c, cuando x tiende a c. Ya. Y ahora que ya llegué a este punto, no es nada más que evaluar los límites que ya tenemos. Pues este es un 5, este es un 5 y este es un menos 2. Entonces va a ser 5 dividido 2 menos 2. Perdón, acá un 5. 5 menos menos 2. ¿Cuánto será esto? Menos menos es positivo más 2, entonces 5 partido por 7. ¿Ya? Eso. Bien, de nuevo, entonces, nuevamente la idea, naturalmente, lo que hay que hacer es nada más que tomar esta expresión y reemplazar los valores, ¿cierto? Reemplazo acá el 5, reemplazo acá el 5, reemplazo acá el menos 2. Me da 5 partido por 7. Ya. Bueno, y luego viene otro ejemplo que este ya es un poco, no sé, quizá un poco más entretenido. Le dan el límite de f de x menos 5 dividido x menos 2 y le piden encontrar el límite de f de x como tal. Ya, vamos a ver eso entonces ahora un momentillo. Entonces el ejemplo 3 le dan, esto lo sabemos, el límite cuando x tiende a 4 de f de x menos 5 dividido x menos 2. Y le dicen que este límite vale 1. Ya eso lo sabemos. Lo que no sabemos, lo voy a escribir acá, es el límite cuando x tiende a 4 de f de x. Como tal. Esto no lo conoce usted. ¿Ok? Ya, entonces, ¿en qué consiste hacer esto? Bueno, por el álgebra de límites, tú puedes llegar y evaluar este límite adentro, ¿cierto? Insisto, como tienes el límite de una división, va a ser la división de los límites. El límite lo voy a colocar arriba, lo voy a colocar abajo. Entonces me va a quedar el límite de f de x menos 5, cuando x tiende a 4, dividido por el límite cuando x tiende a 4 de x menos 2. ¿Ya? Y sabemos que esto es 1, de todas maneras. Esto que está arriba es igual a esto, y al final lo vamos a ocupar que es igual a 1 por hipótesis. Y ahora de nuevo por álgebra de límites te va a quedar el límite cuando x tiende a 4 de f de x menos 5, ese 5 es constante, ¿no es cierto? El límite de f de x y ese 5 queda fuera, porque te queda el límite de menos 5. Pero es una constante, entonces queda la constante solita. Y acá abajo, fíjate que acá abajo tú puedes llegar y evaluarlo. Ya se puede llegar a evaluar. O incluso podrías separarlo con una álgebra de límites, eso no es necesario, porque ahora tú puedes llegar y evaluarlo. Ya, recordemos que cuando tú puedas evaluar el límite, puedes llegar y hacerlo. Entonces, te va a quedar, reemplaza el x por el punto al que tiende, que es 4, 4 menos 2, me va a quedar un 2 abajo en el denominador. Y bueno, y ese valor es el que no conocemos, pues es el valor que nos piden, ¿cierto? Ese es el que tenemos que encontrar en el ejercicio. Entonces, lo vamos a dejar así porque esa es la incógnita. El límite cuando x tiende a 4, menos 5 dividido por 2. ¿Sí? En el denominador me queda un 2. Y sabemos por hipótesis que esto es igual a 1. Ahora ocupo ese dato. No, eso es igual a 1. Y entonces, ¿qué me queda hacer? Que me quedo con esta ecuación al final. Y de acá despejo el límite de f de x cuando x tiende a 4, que es lo que me piden calcular. ¿Ya? Me quedo finalmente entonces con esta ecuación. Voy a seguir acá arriba. Me quedo con esta ecuación. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, insisto, el límite de f de x cuando x tiende a 4, esto es un número. No es nada más que un número. Y esto es una ecuación lineal. Tal cual como usted sabe resolver una ecuación lineal. Entonces, despejo. Tiro ese 2 para allá y paso el 5 restando. Entonces me queda el límite de f de x cuando x tiende a 4 igual a, paso eso multiplicando, me queda un 2. Y luego el límite de f de x
me va a dar 7. ¿Vale? Eso, entonces, en este ejercicio era un poquito inverso, porque fíjese, era al revés de lo otro. En los otros ejercicios ustedes le daban y le pedían calcular algo un poco más complicado. Acá era que le daban algo un poco más complicado, era una fracción con un x menos 2 abajo, y le pedían calcular el que no le daban, pues, el que no le daban al comienzo, que antes sí le daban. Ya realmente eso es toda la diferencia. Y ya, en realidad, al final se resumía a resolver una ecuación lineal. Ya, y el último ejemplo, este último ejemplo es un ejemplo bien interesante que va a aparecer más adelante. Vamos a ver, más adelante se va a ver por qué. Pero bueno, este es un ejemplo ilustrativo. Le dan una función que explícitamente es la función 4 menos x, ¿ya? Y le pide determinar, lo que queremos es calcular, lo voy a dejar así como signo de interrogación porque es lo que nos preguntan, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, sí, menos f de x partido por h. ¿Bien? Vale. Ya. Bien, hay hartas cosas que... Ay, me faltó el signo de interrogación. Hay hartas cosas que tienen que tener en consideración. Primero, este ejercicio, este ejemplo, es distinto a los anteriores. Esto es primera cosa. Primera cosa, ¿por qué? Porque en los ejemplos anteriores a usted no le daban la función explícitamente. No le decían cuál era la f, no le decían cuál era la g. Lo único que le decían era cuál es el límite. ¿Ya? Esto es muy distinto porque aquí sí que le dan la función explícitamente. La función f es esta, 4 menos x. Que recordemos que 4 menos x es una recta. Es una recta, tiene pendiente menos 1, es una recta que va decreciendo, ¿no? Es una recta, nada más, una función lineal. Pero la diferencia entonces, primera cosa es que acá se lo dan explícita a la función. Segunda cosa muy importante es que ahora el límite no es sobre x, sino que es sobre otra variable, sobre h. ¿Ya? Es h tiende a 0. Y la x, que aparece acá, la x está fija, ¿ok? Esta x no es lo que varía dentro del límite, sino que varía esta h. ¿Ya? Usted tiene que asumir entonces para calcular este límite es que esta x es una cosa que está fija, ¿vale? Es un número concreto que usted no conoce, pero no importa, no es que sea una incógnita, sino que es un número que está ahí, simplemente. Lo que llamamos un parámetro, ¿bien? Entonces, démosle. Calculemos esta cosa, desarrollo, mire. Límite cuando h tiende a 0. Fíjese, otra cosa, antes de hacer lo que voy a escribir ahora. Fíjese que este límite es de la forma 0 partido por 0. Lo voy a escribir aquí, como con esa flechita curva. Esta cosa es de la forma 0 partido por 0. ¿Por qué? Si usted reemplaza cuando h tiende a 0, simplemente reemplace acá en esta expresión por h igual a 0. ¿Qué le va a quedar? F de x más 0, o sea, f de x, menos f de x, entonces arriba queda un 0, y abajo queda h, reemplazado con h igual a 0, me queda 0. 0 partido por 0. ¿Ya? Lo que significa que usted no puede llegar y evaluarlo y reemplazarlo así como así. ¿Ya? Insisto, cuando usted tiene algo de la forma 0 partido por 0 es porque tengo que hacer trucos, arreglos algebraicos, truquitos matemáticos para poder calcularlo bien. ¿Ok? Ya, dicho esto entonces, lo que vamos a hacer es utilizar que sabemos cómo es la función. Pues la función f de x la dan explícitamente, es esa de allá. Entonces, si f de x es 4 menos x, ¿cuánto será f de x más h? Bueno, simplemente reemplazo acá, donde aparezca una x, lo reemplazo por x más h. Entonces, arriba va a quedar 4 menos x más h menos f de x, y f de x es 4 menos x.
Entonces, menos 4 menos x dividido por h. Y ahora me dedico a operar lo que aparece arriba en el numerador. Ya, bueno, lo que está abajo el denominador es h, no hay nada que hacer ahí. Entonces este límite cuando h tiende a 0 de 4 menos x menos h menos 4 más x dividido por h, ¿cierto? Y ahora puedo cancelar cosas, fíjese que puedo cancelar muchas cosas porque de partida ese 4 se muere con ese menos 4 y este menos x se cancela con este x, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda arriba? Menos h dividido por h. El límite de menos h dividido por h. Cuando h tiende a 0. Muy importante es que acá ahora fíjense que el límite, la x desapareció. Insisto, porque la x al final no era relevante. ¿Sí? La x era lo que llamamos un parámetro. En realidad, la variable del límite es la h. Y la x en un momento desapareció. Puede que en muchos otros casos la x ni siquiera desaparezca. Pero lo que significa que a usted le va a quedar un resultado que va a depender de x. Ya en este caso no depende de x, pero bueno. Y ese menos incluso lo podéis sacar afuera, ya. O no, como quieras, porque esa h se cancela con esa h y esto es un menos 1. Entonces esto va a ser el límite de una constante que es menos 1. ¿Ok? Eso, entonces la respuesta de este ejercicio es menos 1. ¿Bien? Y fíjese que curioso que quiero que note algo que quizás le parezca coincidencia, pero vamos a ver después que no lo es, que la pendiente de esta recta era menos 1, ¿cierto? Porque es el número que acompaña a la x. Y ese es el numerito que dio acá, menos 1. ¿Ya? Eso puede parecer una casualidad, pero vamos a ver al final, después, mucho más adelante, que en realidad no lo es. Eso pues chiquillos, luego viene toda la tanda de ejercicios, ¿ya? Para que practique el álgebra de límites, se dé el tiempo de calcular lo que haya que calcular, y ahí tiene un montón de ejercicios de todos los tipos de índoles, aparecen hartos, ¿bien? Tanto de la forma como le mencionaron acá al principio, como de este tipo de ejercicio o de lo anterior, que le daban un límite medio extraño y le pidieron calcular un límite simple. Ya, eso. Entonces ahí tienen los ejercicios. En internet va a encontrar muchísimos más si es que necesita más. También puede buscar en los libros. Por supuesto, en los libros hay caletas también. Y cualquier cosa me pregunta nomás. Eso con la clase de hoy entonces. Y la próxima clase, la clase siguiente, consiste en otra cosa que son los límites laterales, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos pronto.